Demet Özdemir ha soltado una bomba sobre Can Yaman que nos deja a todos con la boca abierta. ¿Creíais que lo sabíais todo sobre él? Pues agarraos porque lo que ha revelado Demet va a cambiar vuestra percepción por completo. Esto no es lo que esperábamos para nada. A ver, todos conocemos a Can Yaman. El bombón turco que conquistó medio mundo con su sonrisa y su musculazo. Pero parece que detrás de esa fachada de chico perfecto hay un mundo que ni nosotros ni, al parecer, nadie se imaginaba. Y ha sido Demet, su compañera de batallas en la pantalla, quien ha decidido abrir la caja de Pandora. Muchos pensábamos que su relación había terminado de forma amigable, o al menos, sin dramas mayores. Ya sabéis, esas rupturas de mutuo acuerdo, que luego acaban salpicando. Pero esto es otra historia, y Demet lo ha dejado caer de una manera súper sutil pero a la vez súper potente. Se trata de una faceta de Can que, según ella, es completamente desconocida. Y aquí viene lo jugoso, ¿qué es esa faceta? Pues no ha entrado en detalles explícitos, eso lo ha dejado para que nos comamos la cabeza. Pero ha insinuado que Can tiene una complejidad que va mucho más allá de lo que vemos en las revistas o en las series. Algo que le hace ser diferente. Y no me refiero solo a que le guste hacer ejercicio, eso ya lo sabemos. Me refiero a algo más interno, algo que a lo mejor explica muchas de las cosas que han pasado. Para ser honestos, a mí esto me huele a que Can tiene algún tipo de, no sé cómo decirlo sin ser demasiado cruel, pero como una dualidad. Como que hay el Can que conocemos todos, el galán internacional, y luego hay otro Can, el que solo él y las personas más cercanas conocen. Y parece que Demet ha tenido un acceso privilegiado a ese otro Can. Lo que yo creo que está pasando es que Demet, después de todo este tiempo, quizás se ha dado cuenta de que la imagen pública de Can no se corresponde del todo con la persona real. Y no digo que sea malo, ojo. Todos tenemos nuestras cosas. Pero cuando tu pareja revela algo así, te hace pensar. Te hace preguntarte qué es lo que ella ha visto que los demás no vemos. Y ahí es donde entra el salseo de verdad. ¿Qué secretos tan gordos podría tener Can Yaman? ¿Estamos hablando de miedos ocultos? ¿De manías extrañas? ¿De alguna obsesión que no cuadra con su imagen de chico duro? Las posibilidades son infinitas y francamente me tienen muy intrigada. Además, el hecho de que lo diga Demet, con la calma que lo ha dicho, le da todavía más peso. No es una declaración impulsiva, parece algo meditado. Como si estuviera lanzando un pequeño anzuelo para que la gente empiece a mirar a Can de otra manera. A que dejen de verlo solo como el atractivo actor y empiecen a pensar que hay algo más. Muchos dicen que Can es un poco excéntrico, que a veces tiene comportamientos un poco raros en entrevistas o en redes sociales. Y a lo mejor, esto que ha dicho Demet es la clave para entender esa excentricidad. A lo mejor no es que sea raro, sino que simplemente está mostrando una parte de su personalidad que es inesperada. Y claro, esto también abre la puerta a especulaciones sobre su relación. ¿Por qué ha decidido compartir esto ahora? ¿Hay rencor? ¿O simplemente quiere que el mundo entienda un poco mejor a la persona con la que estuvo? Sinceramente no me extrañaría nada que esto se convierta en el tema de conversación principal en todos los círculos de fans. Si Demet ha soltado esto, es porque tiene una razón. Y esa razón probablemente tiene que ver con lo que ella vivió con él. Y si ella, que estuvo tan cerca, dice que hay secretos que nadie imaginaba, pues habrá que creerla, ¿no creéis? Lo más fascinante de todo es esa anticipación que genera. Can Yaman es un personaje tan mediático, tan admirado, que cualquier cosa que se diga de él que salga de lo común, se convierte en noticia al instante. Y si encima viene de Demet Özdemir, la fuente es de lo más creíble. Así que ahí lo tenéis, la bomba está en el aire. Demet Özdemir ha abierto una puerta a un Can Yaman que no conocemos. Y la pregunta que queda flotando es, ¿estamos listos para conocer al verdadero Can Yaman, con todos sus secretos e imprevistos? ¿Vosotros qué pensáis, qué secretos creéis que puede tener Can Yaman para que Demet hable de ellos así?